Muy buenas, ingeniero Jonathan Pin, compañeros. Soy el estudiante Aguapilay Antonio y junto a mi compañera Vázquez Jaramillo Yamilet les vamos a hablar acerca del tema tipos de firewall, de software y hardware. ¿Qué es un firewall? También conocido como cortafuego, es un sistema que permite proteger a una computadora o una red de computadoras de las intrusiones que provienen de una tercera red, expresamente del Internet. Normalmente el objetivo del firewall es evitar el ingreso de agentes externos o no autorizados o información. El firewall es un sistema que permite filtrar los paquetes de datos que andan por la red. Se trata de un puente angosto que filtra al menos el tráfico entre la red interna y la red externa. Un firewall puede ser un programa, un software o un equipo, un hardware, que actúa como intermediario entre la red local o la computadora local y una o varias redes externas. ¿Cómo funciona un firewall? Un firewall funciona como una barrera entre Internet u otras redes públicas y nuestra computadora. Todo el tipo de tráfico que no esté en la lista permitida por el firewall no entra ni sale de la computadora. Para ello, un sistema de firewall contiene un conjunto de reglas predefinidas que permiten autorizar una conexión, bloquear una conexión, redireccionar un pedido de conexión sin avisar al emisor. El conjunto de estas reglas permiten instalar un método de filtración dependiente de la política de seguridad adoptada por la organización. Se distinguen habitualmente dos tipos de políticas de seguridad que permiten impedir cualquier comunicación que fue explícitamente prohibida. También permiten únicamente las comunicaciones autorizadas, es decir, todo lo que no es autorizado explícitamente está prohibido. El primer método es el más seguro, pero requiere de una definición precisa de las necesidades de comunicación de toda la red. Existen distintos tipos de firewall que pueden ser clasificados de diversas maneras. Los tenemos a nivel de software y a nivel de hardware. A nivel de hardware, un firewall viene normalmente instalado en los routers que utilizamos para acceder a Internet, lo que significa que todas las computadoras que estén detrás del router estarán protegidas por un firewall que está incluido en el dispositivo. La mayoría de los routers vienen con un firewall instalado. La configuración de un firewall por hardware es más complicada que una instalación de un firewall a nivel de software y es normalmente realizada a través del navegador que se utiliza para acceder al Internet. Cabe destacar que la diferencia de precio entre un router con firewall y un router sin firewall es muy pequeña, por eso es recomendable comprar un firewall con esta protección. Es posible tener un firewall por hardware y un firewall por software activos simultáneamente para lograr una mayor protección, pero tenemos que tener amplios conocimientos en el tema de seguridad para que todo ello cumpla con su función correctamente sin solaparse. Firewall por software. Pueden ser distinguidos dos tipos de estos firmware. El primero es el gratuito, también conocido bajo el nombre de software firmware, que puede ser usado con total libertad y de manera totalmente gratuita como su nombre lo indica. Su objetivo es rastrear y no permitir acceso a ciertos datos a las computadoras personales. Hoy en día, la mayoría de las computadoras ya tienen el firmware colocado. Este sistema es caracterizado por su fácil instalación, al que pueden ser sumados otros sistemas para asegurar la computadora. Cuando deja de funcionar, es la misma computadora quien se encarga de avisarlo. No es requerido un sistema de hardware para colocarlo y generalmente son utilizados en una sola computadora. Por otro lado, se encuentran los comerciales. Estos sistemas de software poseen el mismo funcionamiento que el anterior, además de que se les suma mayores niveles de control y protección. Estos muchas veces son vendidos con otros sistemas de seguridad, como los antivirus,
para que estos resulten trabajar de manera aún más eficiente a la hora de proteger la computadora. Puede ser realizada otra clasificación según su nivel de aplicación o red. Dentro del nivel de aplicación, normalmente estos son utilizados con los servidores llamados proxy. En ese caso, no es posible el pasaje de datos de una manera directa entre redes, ya que hay un monitoreo constante de los datos. Estos sistemas son mayormente utilizados para poder traducir ciertas direcciones de red, pero siempre escondiendo el lugar de donde se origina el tráfico. Y a nivel de red, pues en este caso las decisiones son tomadas dependiendo de los puertos de los datos, la dirección del destino y de origen de información. Para ejemplificarlo, esta clase de firewalls podría ser un router, aunque el mismo resulte ya un tanto obsoleto porque existen firewalls que resultan ser más eficaces, sobre todo cuando es necesario tomar una decisión y también en cuanto a datos. Estos resultan ser muy veloces y claros para aquella persona que lo esté utilizando. Las características de un firmware por software son: los gratuitos se incluyen con el sistema operativo y normalmente son para uso personal. Pueden ser fácilmente integrados con otros productos de seguridad. No necesitan de hardware para instalarlos en la computadora. Es muy simple de instalar, normalmente ya viene activado y el sistema operativo alerta cuando no tenemos ningún tipo de firmware en funcionamiento. Un firmware por software es lo más básico en materia de seguridad que debe existir en una computadora y no hay razones que justifiquen la no utilización de por lo menos un desktop firmware. Un firmware comercial funciona de la misma forma que uno gratuito, pero normalmente incluye protecciones extra y mucho más control sobre su configuración y funcionamiento. La importancia de un firmware. Uno de los aspectos fundamentales para la seguridad de nuestra computadora es la instalación de un firmware junto con un antivirus de calidad. Es importante instalar esta medida de protección cuando utiliza su computadora para el acceso a Internet. El firmware crea una barrera entre los datos privados de nuestra computadora y las amenazas externas que nos pueden atacar cuando estamos conectados a una. Ahora bien, ¿es necesario tener un firewall? Pues la respuesta es sí, porque estos están diseñados para proteger nuestra PC de varios tipos de ataques, amenazas y malware de todo tipo, incluyendo los detallados a continuación. Los gusanos, también denominados worms, que se esparcen de computadora en computadora vía internet y después toman el control de la computadora. Los hackers, estos que desean entrar en la computadora para tomar el control de la misma y hacer ataques disfrazados, entre comillas, o robar datos personales que se encuentran en el disco rígido. También bloquea el tráfico de salida para no dejar que determinados protocolos sean utilizados para esparcir los virus que puedan llegar a tener su computadora. Por sí solo, un firewall no impide todos los ataques, pero si no tuvieras ninguno instalado, basta con conectarse a internet para que la probabilidad de ser infectado en pocos minutos sea grande. Un firewall no protege la computadora en casos como virus, spam y spyware. Esta es la última defensa cuando revelamos nuestras contraseñas o si permitimos la entrada de agentes externos como malware en aplicaciones. En este punto debemos tener en cuenta que un firewall sin otro tipo de protección no garantiza una protección completa. De hecho, actualmente nada garantiza seguridad al 100% completa. Por ello, aunque nos encontremos en redes protegidas, como es el caso de las redes empresariales y hasta los ISP, siempre debemos activar un firewall en nuestra computadora para tener una mayor protección.